Hola a todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. Esta temporada hemos estado hablando de más o menos ecología, desde un punto de vista un poco abstracto, hablando de historias de vida e inversión energética y cosas por el estilo. Parece entonces un buen momento para tratar un factor muy determinante en las estrategias de gestión de energía de las células con núcleo: el sexo, o de forma más precisa, los roles sexuales. Es un tema amplio, así que le vamos a dedicar varios episodios. Puede que sea una serie un poquito larga, pero vamos a empezar por el principio. No es la primera vez que tratamos el tema del sexo en este programa. De hecho, allá atrás hubo una serie bastante larga en la que hablamos de él, así como de la muerte y de las patatas. Episodios 38 al 44 y divagaciones 6 para los interesados. En esencia, la reproducción sexual es una fase del ciclo de vida de las células con núcleo. En ella, un organismo con dos copias de su genoma crea células con una sola copia mediante un proceso llamado meiosis. La meiosis tiene el beneficio adicional de barajar las agrupaciones de genes originales, llamadas cromosomas, antes de pasarlas a las células nuevas. Estas células, con una sola copia de cada gen, y con combinaciones de genes distintas a las de su progenitora gracias al meneo de la meiosis, se llaman gametos. Su función en esta vida es encontrar otro gameto, fusionarse con él y formar un nuevo organismo con dos copias del genoma, muy bien barajadas y con nuevas combinaciones de genes. A esta combinación de dos gametos que se desarrolla en un nuevo individuo se la conoce como cigoto. Si el organismo es unicelular, la historia se acaba ahí. Si es pluricelular, pues la historia acaba de empezar. Embrión, desarrollo, crecimiento, fregar los platos, pagar impuestos, etc. Ahora bien, la existencia del sexo se considera uno de los grandes problemas de la biología. Es básicamente universal entre las células con núcleo, pero es algo complejo y costoso. Tiene que tener algunos beneficios con respecto a simplemente crear clones, a reproducirse asexualmente. Hay varias explicaciones sobre los beneficios del sexo, que tratamos en la serie correspondiente. Una de las posibles utilidades es usarlo para reparar posibles errores que haya en nuestros genes, comparando la secuencia defectuosa con una sana en el otro progenitor. También puede ser que este barajar y mezclar constante de los genes ayude a encontrar combinaciones nuevas y mejores, o a romper combinaciones perjudiciales. O quizá crear combinaciones nuevas de genes es una necesidad imperiosa para mantenerse estable en una carrera armamentística contra parásitos y enfermedades, la llamada carrera de la reina roja. Estos son beneficios bastante sustanciales, pero es difícil determinar si de verdad compensan el coste del sexo, sobre todo en los organismos más complejos, en cosas como animales y plantas. Porque en su momento, y de hecho todavía en muchos organismos actuales, el sexo es algo relativamente simple. Pero en algún punto de la evolución, y de hecho varias veces de forma independiente, las células con núcleo decidimos que nuestra vida sexual no era lo suficientemente picantona, y decidimos complicarnos la vida desarrollando la anisogamia. Como os decía, la forma que se supone más ancestral de la reproducción sexual en eucaria, en las células con núcleo, es tirando a sencilla. Todavía existe en muchos seres unicelulares, y básicamente consiste en que cada célula, cuando le llega la hora de reproducirse, crea gametos que son parecidos a los de todas las otras células. A esta condición se la conoce como isogamia, que traducido quiere decir gametos iguales. En organismos con isogamia, la fusión de gametos que lleva el cigoto se produce entre gametos indistinguibles físicamente el uno del otro. Sin embargo, el físico no lo es todo, y algo que se ve de forma muy común, por no decir siempre, en estos organismos, es la existencia de tipos de compatibilidad. Estas son diferencias genéticas y bioquímicas entre gametos distintos que los dividen en dos o más clases. En estos sistemas de reproducción con tipos de compatibilidad, los gametos del mismo tipo son incompatibles entre ellos. No forman cigotos o lo hacen muy raramente,
y en cambio tienden a aparearse, por llamarlo de alguna forma, a fusionarse, con gametos con tipos de compatibilidad diferentes al suyo. Los tipos de compatibilidad son algo muy curioso, y de hecho tirando a misterioso. Para empezar, no se sabe muy bien por qué existen. Al fin y al cabo, ¿por qué limitar tus posibilidades de apareamiento a la mitad de la población? La respuesta corta, como siempre, es que no tenemos la más mínima idea. Pero hay varias hipótesis. La más intuitiva es que estos tipos de compatibilidad están ahí para evitar reproducirse con uno mismo. La idea del sexo, al fin y al cabo, es mezclar y barajar genomas, así que merece la pena evitar la endogamia siempre que podamos. Otra hipótesis tiene que ver con la transmisión de las mitocondrias o de los cloroplastos. Como hemos visto en otros episodios, estas estructuras celulares son en realidad antiquísimas bacterias en simbiosis, que aún dentro de nuestras células conservan la capacidad de reproducirse de forma más o menos independiente. El problema es que nuestra relación con estos organismos es un poco ambivalente. Nos gusta tenerlos como simbiontes y de hecho nuestra vida sería imposible sin ellos, pero vivimos con la posibilidad de que algún día se vuelvan contra nosotros. Por ejemplo, podrían aparecer mitocondrias mutantes que contribuyesen menos que las mitocondrias normales, entre comillas, a nuestra generación de energía, pero que se reprodujesen más rápido. Si dejamos que estas mitocondrias o cloroplastos invasivos compitan con nosotros y ganen, nuestros simbiontes podrían fácilmente acabar convertidos en parásitos. Debido a ello, según esta hipótesis, a las células con núcleo nos conviene evitar la mezcla de distintas cepas de mitocondrias y cloroplastos para evitar la competición entre ellas, y por tanto la aparición de una selección natural que favorezca el parasitismo. Es mejor entonces que cuando dos gametos se fusionan para formar un cigoto, solo uno de ellos proporcione las mitocondrias, los cloroplastos o ambos. La existencia de tipos de compatibilidad permite la aparición de un sistema en el que uno de los dos tipos proporciona siempre los simbiontes, mientras que los del otro son destruidos en la formación del cigoto. Finalmente, otra hipótesis es que los tipos de apareamiento existen para que los gametos se puedan buscar y esperamos encontrar de forma eficiente. La idea es que cada tipo de compatibilidad produce señales químicas que atraen a otros y activan los mecanismos celulares que gestionan la fusión de gametos. Pero claro, para que esto funcione bien, es necesario que un tipo de compatibilidad no sea capaz de responder a su propio tipo. De otra forma, sus receptores estarían constantemente recibiendo sus propias señales y sería incapaz de encontrar nada. Estas son las principales hipótesis, y hay alguna más, pero todas tienen sus problemas, principalmente excepciones, como hongos que se reproducen alegremente consigo mismos, u hongos que comparten mitocondrias alegremente. Básicamente, los hongos lo arruinan todo. La parte positiva es que en biología, las excepciones no siempre arruinan las reglas generales, sino que de hecho muchas veces nos ayudan a entender por qué esas reglas generales existen. Y pese a que los hongos han desarrollado, a lo largo de millones de años, sus propias formas de existir, es posible que en el origen de las células con núcleo la aparición de tipos sexuales tuviese que ver con alguna de estas explicaciones. Pero mientras tanto, sea cual sea la explicación, el hecho es que estos tipos de compatibilidad existen, y en la mayor parte de los casos hay dos de ellos. Esto, claro, nos plantea la pregunta de ¿por qué dos y no más? En principio, la selección natural debería favorecer la aparición de más tipos de compatibilidad que fuesen compatibles con los ya existentes. Pensadlo, si eres un mutante nuevo de este tipo, tienes un nuevo tipo de compatibilidad y eres compatible con todo el resto de la población, ya no estás limitado a reproducirte con la mitad de la población, sino que puedes reproducirte con todos. Tienes más posibles parejas. Y una vez te estableces, y hay un tercio más o menos de cada uno de los tres tipos, un cuarto tipo también tendría mucho éxito. Según esta idea, los organismos que funcionan con tipos de compatibilidad deberían desarrollar rápidamente miles y miles de tipos distintos. Sin embargo, esto no es lo que vemos ahí fuera. O no siempre. Sí que hay organismos con miles de tipos de compatibilidad. Y sí,
efectivamente, son hongos. Otros organismos pueden tener 3, como ocurre con algunas amebas sociales, y hay al menos un ciliado, un tipo de organismo unicelular, que tiene 7 tipos diferentes. Sin embargo, la mayor parte de los organismos isógamos tienen 2 tipos de compatibilidad. Podría hablaros como 10 minutos de las distintas explicaciones, contraargumentos y excepciones, pero sería dar muchas vueltas y meterse en cosas muy complejas para acabar diciendo que no tenemos ni idea. Así que lo voy a dejar en que no tenemos ni idea. Lo único que tenemos es la observación de que la mayor parte de los organismos con isogamia tienen 2 tipos de compatibilidad, y que esta configuración con gametos físicamente iguales, pero con 2 tipos de compatibilidad, se considera lo más próximo al estado ancestral. Pero una vez nos salimos de los organismos más simples, nos encontramos con que este tipo de sistema es cada vez más y más raro, y en cambio lo que encontramos son 2 tipos de gameto físicamente distintos. A este tipo de sistema de reproducción se lo conoce como anisogamia, que podemos traducir como gametos no iguales o gametos diferentes, para ser más breves. En este tipo de sistemas, lo que encontramos son 2 tipos diferenciables de gameto. Uno es más grande que el otro, tiene menos movilidad y se produce en pocas cantidades. El otro, en cambio, es más pequeño, se mueve mucho y se produce en grandes cantidades. Ojo, porque nosotros estamos acostumbrados a estudiar la forma extrema de anisogamia que se da en animales, llamada oogamia, con óvulos enormes y espermatozoides diminutos, pero las diferencias entre estos gametos no siempre tienen que ser así de grandes para considerarse anisogamia. Con la anisogamia tenemos una situación similar a la de los tipos de compatibilidad, en el sentido de que cuando existen gametos distintos, solo hay 2 tipos. De hecho, el caso de la anisogamia es más estricto que el de los tipos de compatibilidad, porque, que sepamos, no existen excepciones. Ni siquiera en hongos. No hay especies con 3 o más gametos de distintos tamaños que se puedan fusionar los unos con los otros. Así que, de nuevo, nos tenemos que preguntar ¿por qué? La hipótesis más convincente tiene que ver con el tema de la bioenergética que hemos venido tratando últimamente. El desarrollo teórico usa modelos matemáticos, pero voy a intentar expresarlo de palabra. Las preguntas que vamos a intentar responder con esta hipótesis son las siguientes. ¿En qué condiciones la anisogamia puede evolucionar desde la isogamia? ¿Por qué ocurre esto si la isogamia suponemos es el estado ancestral y más o menos estable? ¿Y por qué cuando la anisogamia aparece resulta sistemáticamente en 2 tipos de gameto y no más? La base de esta hipótesis es una población de organismos flotando en un charquito. Cada uno de ellos puede producir gametos de uno de 2 tipos de compatibilidad. Llamémoslos, por ejemplo, A y B. Cuando un organismo dado de cualquiera de los 2 tipos produce gametos, tiene una cantidad de energía limitada para repartir entre ellos. Básicamente, si tiene 10 de energía, puede crear un gameto de tamaño 10, 10 gametos de tamaño 1, 2 de tamaño 5, 5 de tamaño 2, etc. El tamaño es importante. Por un lado, hacer gametos más grandes los carga con más nutrientes que luego le transmitirán al nuevo cigoto, que podrá a su vez usarlos para crecer grande y fuerte. Pero por otro, hacer más gametos menos cargados reparte más la inversión y aumenta las probabilidades de que uno o más gametos encuentren su par. En principio, estos organismos, sean A o sean B, crean todos gametos iguales, ya que, como decíamos antes, suponemos que este es el estado ancestral, y mientras estos organismos sean sencillos, este sistema funciona. Pongamos que cada organismo produce 3 gametos, de tamaño aproximado 3, quizá un poco más o un poco menos. En este caso no importa demasiado. Estos gametos son suficientemente grandes como para que cuando el cigoto se forma tenga reservas de energía de sobra para desarrollarse, y lo suficientemente móviles como para encontrarse frecuentemente. Mientras las condiciones no cambien, todo puede seguir así, en plácida isogamia. Cuando cambia la cosa, es el momento en el que el tamaño final del cigoto empieza a tener un impacto importante sobre el desarrollo del nuevo organismo. Esta dependencia de tamaño puede deberse a varias cosas.
Puede que el organismo final vaya a ser grande o complejo y necesite más reservas de energía. Puede que necesite esas reservas para crecer muy rápido, para evitar que se lo coman los depredadores. O puede que necesite que su tamaño inicial haga más difícil que esos depredadores se lo coman. Sea cual sea la razón, cuanto más grande sea nuestro cigoto, mejor. Aquí vemos un cambio en la dinámica. De repente empieza a ser muy importante aprovisionar bien nuestros gametos para tener cigotos muy grandes, cuanto más grandes mejor. En estas condiciones, los organismos que inviertan energía en gametos más grandes, pero menos numerosos, van a tener una ventaja. Así que imaginemos que un mutante del tipo de compatibilidad A cambia mucho su estrategia de impresión energética y empieza a crear 2 gametos de tamaño 5 en vez de 3 de tamaño 3. Esta mutación, esta estrategia de juego, normalmente no tendría demasiado éxito. Pero en estas condiciones en las que el tamaño final del cigoto importa tanto, triunfa y se extiende por la población. De pronto, una mayoría de organismos con gametos del tipo A producen gametos más grandes, más escasos y más estáticos. Aquí ya tenemos cierta anisogamia. No es mucha, pero es algo. Sin embargo, ahora los organismos que producen gametos tipo B se enfrentan a un doble incentivo evolutivo. Por un lado, esos grandes y jugosos gametos del tipo A tienen mucha energía, así que la aportación relativa de energía por parte de los gametos del tipo B no tiene por qué ser tan grande para que el cigoto sea viable. Pueden permitirse crear más gametos con menos carga de energía, y eso les da una ventaja. El tipo B que haga gametos más pequeños encontrará más gametos del tipo A, más rápidamente y más frecuentemente. Así que en la competición ganará contra otros organismos que producen gametos del tipo B. Esta creación de gametos más pequeños no es simplemente una cuestión de que el tipo B se esté aprovechando del tipo A, aunque un poquito sí que lo es. Pero hasta cierto punto es una consecuencia natural del juego que estamos jugando. Cuando los tipos A empiezan a hacer menos gametos, más grandes y estáticos, los encuentros entre gametos se vuelven más difíciles. Un tipo B podría decidir ser buena gente y aportar mucho al cigoto, crear pocos gametos, grandes, lentos y bien aprovisionados. Pero si los dos gametos, tanto A como B, son escasos y son lentos, tendrían poquísimas probabilidades de encontrarse dentro de nuestro charco. De cierta forma, en el momento en que los tipos A reducen sus números de gametos, los tipos B se ven obligados a mejorar sus probabilidades de encontrarlos. Esta situación comienza un círculo vicioso, o virtuoso, según decidamos juzgarlo. Por un lado, los tipos B empiezan a competir entre ellos, y empiezan a producir gametos del mínimo tamaño posible absoluto, con el fin de encontrar gametos A de la forma más eficiente posible. Por otro lado, los gametos A ahora están comprometidos con la estrategia de aprovisionar el cigoto. Los gametos B que les llegan son cada día más pequeños, y si redujesen su tamaño de gameto, el cigoto tendría muy malas probabilidades de sobrevivir. Aunque no todos son problemas. Con la enorme cantidad de gametos B que hay flotando por ahí, todos los gametos A tienen prácticamente garantizado un encuentro sexual. Esto quiere decir que invertir mucha energía en muy pocos gametos es una apuesta muy segura. Tienen pareja garantizada y los cigotos que formen tendrán energía de sobra para crecer fuertes. Hacer gametos enormes y muy escasos es una muy buena estrategia en este caso. El resultado de este ciclo es inevitablemente 2 tipos de gameto, uno enorme y escaso y uno pequeño y numeroso, y esta es una situación de la que es difícil salir. Una vez el tablero está en esta posición, las estrategias intermedias sirven de muy poco. Un gameto, llamémosle C, de tamaño intermedio, no va a tener suficiente energía para fusionarse con un gameto B y crear un cigoto viable. Tampoco va a ser lo suficientemente abundante como para encontrar un gameto A antes de que los B lo encuentren antes. Esta anisogamia, entonces, es una situación evolutivamente estable. Es imposible, o muy difícil, que aparezca una estrategia alternativa que tenga más éxito que las otras dos. Esta hipótesis entonces nos responde a las 2 preguntas que teníamos antes. Por un lado, nos explica en qué condiciones puede aparecer la anisogamia.
Si tenemos un organismo simple, en el que el tamaño final del cigoto no importa tanto, la isogamia es más o menos estable. Pero cuando hay una presión evolutiva para invertir más energía en cada cigoto individual, para cambiar la historia de vida, la anisogamia tiende a aparecer. Esta hipótesis nos explica también por qué en organismos con anisogamia suele haber solo 2 tipos de gameto. Por la forma en la que se desarrolla este juego sexual, esta partida evolutiva, especializarse en una estrategia extrema es mejor que intentar hacer todo a medias. Una regla que quizá otras personas a las que les guste jugar a juegos de estrategia reconocerán. Así que es posible que esta sea la forma en la que apareció la anisogamia, o puede que hubiese otras razones. Pero lo que me gusta de esta hipótesis es que nos ayuda a entender mejor la estrategia de cada uno de los jugadores en esta situación. Desde el mismo momento en el que aparece la anisogamia, hay 2 gametos con 2 estrategias posibles. Uno puede usar una estrategia A, invertir mucha energía en muy pocos gametos y proteger la inversión lo máximo posible. O también puede seguir una estrategia B, invertir muy poca energía en muchos gametos y maximizar las posibilidades de que aunque la mayoría falle, unos pocos de ellos puedan encontrar un gameto A. Y en fin, supongo que a estas alturas de la película esto no es una sorpresa, pero en biología, por simple convención, a un organismo que sigue la estrategia A lo llamamos hembra y a uno que sigue la estrategia B lo llamamos macho. Y este marco es el que usamos cuando hablamos de los 2 sexos en biología. La existencia de estas 2 estrategias y la asimetría inevitable en las presiones evolutivas sobre cada una de ellas han tenido un impacto muy importante en la evolución de las células con núcleo y son una gran influencia en la diversidad de formas, de comportamientos y de historias de vida que vemos. Hablaremos de ello más adelante, pero por ahora, en el próximo episodio, me gustaría hablaros un poco de las distintas formas que estos sistemas básicos de isogamia, anisogamia y tipos de compatibilidad toman en hongos, en algas y en otros organismos que no siempre tenemos en mente. Hasta la próxima pues, y espero que hayáis disfrutado el episodio.